Mindalia.com. Se dice que aspiramos a la felicidad, pero yo creo que a lo que aspiramos de verdad es a la paz interior, al poder estar en paz, pase lo que pase fuera. Y bueno, hoy en día nunca ha sido fácil, pero yo creo que todavía es más difícil hoy en día. Estoy de acuerdo contigo. Por suerte contamos con personas como tú y herramientas que están a disposición para poder conseguir esa paz o acercarnos todo lo que sea posible. Hablemos de estas 5 claves. Bueno, yo creo que las claves no son muy complicadas, lo que pasa es que no es fácil llevarlo a cabo, pero yo creo que si tenemos una idea de cuáles son estas claves es más fácil de trabajar. Para mí la primera clave es estar en paz con el pasado, ¿no? Es el ser capaces de eh, perdonar todo lo que nos han hecho, no tener resentimiento, sanar todas nuestras heridas. A veces también nos tenemos que perdonar a nosotros mismos. Las cosas que ya han ocurrido y no vamos a poderlas cambiar, ese capítulo ya está cerrado, ¿no? Y cuántas veces la gente se queda enganchada en dar vueltas y vueltas lo que me hicieron, esta persona que no se portó bien conmigo, lo que tuve que pasar cuando era pequeño, cuando tuve estas experiencias y se repiten en la cabeza, ¿no? Y ese repetirse y repetirse, la repetimos nosotros en la cabeza, es lo que crea un enorme sufrimiento, ¿no? Entonces, el primer paso es sanar todas esas heridas para poder estar en paz, sanarlas, después perdonar. Y perdonar significa que perdonas sin condiciones, perdonas a todos los que te hicieron daño, a todos los que no se comportaron como te hubiera gustado que se hubieran comportado, a todos aquellos que todavía tienes un rencor hacia ellos. Y por supuesto, también tenemos que perdonar a nosotros mismos en ese pasado, ¿no? Lo que hicimos lo mejor que pudimos en función de lo que sabíamos y de nuestro nivel de conciencia. Entonces, es verdad, es mucho más fácil desde ahora, bueno, pues juzgarlo, ¿no? Pero hicimos realmente lo que podíamos. Y si no nos perdonamos y tenemos todavía esa culpabilidad dentro, es imposible estar en paz. Entonces, eh, para poder estar en paz hay que hacer todos esos pasos y soltar. El último paso sería soltar todo lo que ocurrió, sobre todo porque no está ocurriendo ahora. Y cuando hemos hecho ese trabajo de sanar, de perdonar, entonces podemos soltar. Entonces, la primera clave sería esa, hacer las paces con el pasado. Para mí la segunda es hacer las paces contigo mismo tal y como eres, es decir, aceptarte tal y como eres ahora. Sabiendo que no somos perfectos, simplemente somos humanos, bueno, ni siquiera somos humanos, somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, y dentro de esta experiencia, bueno, estamos en donde estamos, ¿eh? Esto es una escalera que va subiendo en nivel de evolución y en nivel de crecimiento, de expansión en la que estamos. Por supuesto que todavía nos quedan peldaños por arriba, pero también hemos pasado peldaños hacia abajo, ¿no? Entonces, bueno, pues ser capaces de aceptarnos tal y como somos ahora es fundamental, sin olvidar que esto no significa una condescendencia o una vaguería o una pasividad diciendo, bueno, es que, bueno, como soy, ya no cambio. No, me acepto tal y como soy ahora sabiendo que estoy trabajándome, sabiendo que estoy desarrollándome y que estoy en ese camino de subir esos peldaños. Entonces, esa sería la segunda clave, esa paz con nosotros mismos tal y como somos en estos momentos, esta aceptación intrínseca, ¿no? de cómo somos ahora mismo. Para mí la tercera es estar en paz o hacer las paces con todas las personas con las que nos relacionamos, sean amigos, sean compañeros de trabajo, sean jefes, sean parejas, hijos, hermanos, incluso exparejas, ¿no? Que muchas veces es muy complicado hacer las paces con las exparejas. Bueno, pues es importantísimo hacerlo. Si tenemos conflictos abiertos, externos, o conflictos internos, que a lo mejor fuera la otra persona no sabe que tú estás teniendo un conflicto con ella, pero a ti te cuesta ese estar en paz con esa persona y estás dentro de ti peleándote, desde luego es imposible la paz. Entonces, la tercera clave es hacer las paces con todo el mundo con el que te relacionas. La cuarta es hacer las paces con el futuro, es decir, sabiendo que el futuro es indiscernible
que no hay ninguna seguridad sobre lo que va a ocurrir o no va a ocurrir y que estamos en medio siempre de la incertidumbre. Entonces, si no somos capaces de hacer las paces con ese futuro tal y como pueda ser, lo que nos lleva es estar en el miedo, a imaginar escenarios catastróficos que pueden ocurrir, las cosas que se pueden torcer, cómo me puede ir mal, ¿no? Y la mente tiene la mente egoica, siempre va a todo aquello que puede ser negativo y en aras de, bueno, me voy a preparar y si ahora me asusto, pues ya estoy preparado para el susto después. Y la realidad es que no sabemos lo que va a ocurrir. Entonces creo que es muy importante hacer las paces con el futuro, con ese grado de incertidumbre, de inseguridad que tiene y utilizar el antídoto. El antídoto para mí es la confianza en el universo, la confianza en la divinidad, la confianza en que todo, de una manera u otra, irá bien para mí. Y la confianza en mis propios recursos. Igual que he tenido los recursos para salir de dificultades anteriores, voy a tener los recursos para salir de dificultades si esas llegan en el futuro o los retos que la vida nos traiga. Y además mejor todavía, puesto que se supone y esperemos que somos un poquito más sabios, tenemos más experiencia de la vida y sabemos mejor cómo lidiar con situaciones, sean del tipo que sean, ¿no? Y por último, para mí la quinta clave es hacer las paces con nuestra situación tal y como es ahora. Con las cosas que no nos gustan, con las cosas que nos parecen incómodas, con las cosas que son incluso desagradables, con las sorpresas que nos trae la vida, que, bueno, que nos gustaría a veces que no estuvieran ahí o no esperábamos, no se adaptan a nuestras expectativas. Hacer las paces con todo esto, porque al final no podemos aspirar a ninguna paz si nosotros estamos en guerra. Y esa lucha interna con la que tanta gente convive hace muy difícil, bueno, la hace realmente imposible esa paz a la que todos aspiramos. Así que bueno, así resumidamente yo creo que esa para mí son las 5 claves importantes. Mónica, muchísimas gracias por compartir estas claves. Seguramente hay algunas personas que ya están resonando con la información que estás compartiendo con todos nosotros. Mónica, yo quiero pedirte que le cuentes a toda la comunidad de Mindalia, que nos cuentes en pocas palabras qué significa, cómo tendríamos entonces que sentirnos al vivir con paz interior. Bueno, yo creo que la paz interior lo que significa es el equilibrio, ¿no? El equilibrio, el estar anclado en el presente, el tener ecuanimidad pase lo que pase, es decir, que en cualquier situación somos capaces de mantenernos equilibrados, mantenernos con claridad mental, saber que las circunstancias externas tienen una importancia muy relativa, pero que no son las que van a determinar cómo yo me siento. Entonces, la paz interior es que yo elijo mis pensamientos y yo elijo cómo me voy a sentir. Esta es realmente la paz, que pase lo que pase fuera, yo estoy al mando de mi mente y de mi corazón. Qué bonito esto que acabas de decir y creo que es súper importante reconocernos, reconocernos responsables de lo que queremos, de lo que vivimos y cómo lo queremos vivir. Sin duda, al final yo creo que esta es una de las claves para poder avanzar en la vida. Si nos sentimos víctimas de las circunstancias, de otras personas, de lo que creemos que son injusticias, etcétera, no hay ninguna posibilidad de salir de esa situación. Y efectivamente a veces las cosas no ocurren como nos gustaría y a veces las cosas no ocurren como hemos planificado y llegan las sorpresas y realmente hay incomodidad y hay cosas desagradables en esta vida, sin duda. Pero al final soy yo quien elijo cómo me voy a sentir. Soy yo quien elijo cómo voy a interpretar lo que ocurre. Voy a interpretarlo como una catástrofe, como una injusticia, como un algo que no debería estar ocurriendo ahora mismo, una equivocación, ¿no? O voy a interpretar, vale, esto está ocurriendo, me puede resultar menos agradable, más incómodo, pero siempre voy a mirarlo como una oportunidad para aprender algo de la situación. ¿Qué puedo aprender aquí? ¿Cómo esto me puede servir para crecer? Si tenemos esa visión, esa perspectiva, todo lo que ocurre puede
servirme para algo positivo. Y yo creo que esto es lo fundamental. Porque si no entras en una pataleta, entras en resistirte y aquello a lo que te resistes es lo que va a persistir, así que no sirve para nada. Coincido contigo, Mónica. Te pregunto lo siguiente, ¿es posible vivir libre de miedos o es más realista aprender a vivir con ellos y gestionarlos? Bueno, yo creo que es una elección al final. Yo creo que los miedos se pueden superar, se pueden disolver y al final los miedos no son más que fantasmas, ¿no? Y entonces cuando miramos a esos fantasmas a los ojos, cuando no intentamos huir de ellos, cuando no los reprimimos y los miramos a los ojos, nos damos cuenta que los miedos no tienen solidez. Son cosas que nos imaginamos, no son verdades, no son realidades. Cuando algo ocurre en ese momento, te enfrentas a ello de la mejor manera posible. Pero todo lo demás es la imaginación empleada de una manera negativa. Así que yo creo que los miedos se pueden disolver. Esa es mi creencia y no solo es una creencia. Quiero decir, esto yo lo enseño y lo practico en la vida. Bueno, reconocer o saber que se pueden disolver es súper importante porque seguramente va a ayudar a muchísimas personas que estén transitando algún episodio que podemos entender. Además, estamos en un mundo muy rápido, todos estamos corriendo y creo que algo que es muy común ahora es ese estrés y esa ansiedad, ¿sí? Al trabajo, a lo mejor una persona responsable de familia, todos estos factores influyen muchísimo. ¿Qué recomendaciones, Mónica, puedes dejar para las personas que estén atravesando un momento complicado y se vean en estas situaciones? Bueno, como bien decías, yo creo que esto es el pan nuestro de cada día en Occidente. Yo creo que estamos realmente todos en una especie de carrera que parece que alguien nos persigue y que no nos podemos bajar. Yo creo que esa es un poco la realidad en la que estamos hoy en día, que no es positiva, que no nos hace bien. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, lo primero es ser conscientes, ¿no? Ser conscientes de que esto es así, porque si no somos conscientes no podemos hacer nada al respecto.